Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Estamos en Sin Frontera, la revista. Sin Fronteras, la revista, con William Griggs Vivado, en la primerísima 91.7 y 105.3 FM. 6 de la mañana con 31 minutos. Queremos dedicarnos esta mañana, esta noche también para quienes nos ven en diferido, o esta tarde, a través del canal de YouTube, cuyo enlace lo colocamos en la página web de la primerísima, www.rlp.com.ni, el diario digital La Gente. Nos queremos dedicar especialmente a dos temas: al último informe que presentó la Comisión de la Verdad, formada por la Asamblea Nacional a raíz de los hechos del año pasado, y un poquito, unas pinceladas sobre la reforma fiscal. Quizás empezamos incluso por este segundo tema. Desde hace muchos años hay una queja de diversos sectores en el país porque aquí hay, por ley, un montón de exoneraciones a sectores que no las necesitan y que las han aprovechado para enriquecerse o para abusar. Voy a citar algunos ejemplos. Nicaragua, los nicaragüenses pagamos más por el azúcar, por la libra de azúcar, que cualquiera en Centroamérica, porque el azúcar está subsidiada por el Estado mediante un impuesto a las importaciones para impedir que el azúcar hondureña o el azúcar costarricense ingrese al mercado nacional, que son más baratas que el azúcar que produce Pantaleón o que produce el Ingenio San Antonio de los Pelas, por citar dos ejemplos. Es decir, está protegida. Pero a nosotros, a usted y a mí, como consumidores, nos resultaría mucho más barato comprar el azúcar importada que el azúcar nacional. Hace tiempo se viene diciendo esto. Te doy otro ejemplo. Desde hace tiempo, además abundaban denuncias de periodistas que hoy están en contra de la reforma fiscal por intereses políticos. Aquí hubo muchos que, aprovechando el paraguas de los incentivos a la industria turística, hicieron verdaderas sanganadas. Importación de vehículos de lujo, construcción de sus propios palacetes, porque era alguna instalación con fines turísticos, lo cual era mentira. O el caso de los Pelas, que construyeron el palacete de los Pelas que está ahí en la carretera Masaya y el hospital de los Pelas, el más caro del país, lo construyeron al amparo de los incentivos a la industria turística, exonerando de impuestos de importación a todos los materiales que utilizaron, hasta el mármol, por ejemplo, dizque porque era industria turística. Es decir, aquí hemos tenido una andanada de abuso al amparo de esas leyes que no se ha frenado. Durante estos 12 años de gobierno tampoco se frenó, porque había el acuerdo con la gran empresa privada. Son cosas que se deben corregir independientemente de la coyuntura política desatada a partir de abril del año pasado y que se le han cuestionado al gobierno y al acuerdo que tenía el gobierno con el COSEP desde hace años. Ahora, esta nueva coyuntura te da la oportunidad de corregir esas anomalías. Entonces esto coloca sobre la mesa el colapso del modelo que había
creado el gobierno de acuerdos con la gran empresa privada que iban mucho más allá del ámbito económico o económico laboral, iban también al ámbito político. Una prueba de eso es las reformas a la Constitución que se realizaron para incorporar a la Constitución lo que se denomina como el modelo de consenso con participación de la empresa privada. Me acuerdo que en su primer año de gobierno, en una reunión que hubo en el INCAE, el presidente Ortega les dijo a los empresarios: ustedes son 2007, ustedes son el Consejo de Participación, el CPC, dice los empresarios. Eso más o menos ilustra lo que ocurrió en los siguientes 11 años. Ese modelo colapsó. En mi opinión, el modelo por sí mismo no era cuestionable. Lo que sí, en mi opinión, fue una debilidad del gobierno y un error político fue que simultáneamente a esa alianza con el COSEP se debió haber dejado abiertos los espacios políticos para el desarrollo de las luchas sindicales, obreras, campesinas, por sus propios derechos, y tomarlos en cuenta tanto a ellos como a los empresarios. Pero aquí se privilegió el acuerdo con los grandes empresarios por encima de los derechos de amplias capas de la población, organizada o no, como por ejemplo los trabajadores por cuenta propia, o la pequeña y mediana empresa, o los sindicatos o los trabajadores del campo, para citar ejemplos, ¿verdad? Entonces, tan importante era lo uno como lo otro. Era de mayor peso la palabra del COSEP en las negociaciones del salario mínimo que la palabra de los sindicatos. Por ejemplo, pues. Entonces, el problema no es haber tenido un programa de acuerdo con el COSEP, está muy bien, sino que el otro segmento de la sociedad quedó desplazado. Ese modelo colapsó. Ya no es posible en las actuales circunstancias, por razones políticas y también por razones económicas. El gran protagonista de la recuperación económica del país es ahora el trabajador por cuenta propia y la pequeña y mediana empresa, en todas sus expresiones, urbana y rural. Esos son los grandes protagonistas, no es la gran empresa privada, que por el contrario, no es que no se necesite, sí se necesita, pero tiene una actitud política. Y en sus intereses políticos está el que fracase la recuperación económica para que el gobierno termine siendo derrocado. Esa es su apuesta política de la gran empresa privada. Regresando al tema de la reforma fiscal, a mí me parece que está bien, ¿verdad?, el eliminar las exoneraciones. Por ejemplo, te voy a dar otro ejemplo de otros que tenían exoneraciones o que tienen, porque esta reforma de la ley no ha entrado en vigor, sigue en la tubería de la discusión de la Asamblea Nacional en consulta con varios sectores. Te voy a dar dos ejemplos más. Los organismos no gubernamentales que importaron aquí cualquier cantidad de cosas, exonerados de impuestos, amparados en que eran ONG, vehículos y otras cosas. O los periódicos que estaban exonerados de todo, pese a que no era la gran cantidad de productos que importaban, la mayoría no era para la producción del periódico, sino para su editorial, que es un negocio. O sea, la idea de la exoneración de la importación de papel y de otros materiales necesarios para la producción de diarios era dinamizar, proteger, fomentar, alentar, ¿no?, la libertad de expresión en este ámbito, en el ámbito de la prensa escrita. Pero es que los dueños de los dos periódicos se preocuparon más por desarrollar el negocio que eran sus editoriales
y competir deslealmente con otras imprentas, porque ellos importaban exonerados todos los productos que utilizaban. Por ejemplo, de las cosas que hay que corregir. Pero ese no es el mayor peso de la reforma fiscal. El mayor peso es el incremento de la tasa impositiva a numerosos productos de consumo no básico, ¿verdad? Me parece que es correcto, pues estamos en una situación económica difícil, las pérdidas del año pasado han sido cuantiosas, han impactado notablemente en el balance económico nacional. Evidentemente esas consecuencias las vamos a arrastrar durante por lo menos 2 años más, este y el próximo. Ha habido una caída del crecimiento importante. Veníamos a un ritmo del 5%, podríamos superar el 5% de crecimiento anual de la economía, y eso se acabó por los hechos ocurridos el año pasado, por la intentona de la gran empresa privada de tomar el poder político aprovechando las protestas de abril. Ahora bien, si bien es correcto, pues, la reforma fiscal, el incrementar algunas tasas impositivas, buscar cómo obtener más recursos para poder seguir subsidiando el transporte público, subsidiando la energía eléctrica, el consumo de energía eléctrica, ampliando la red eléctrica del país, pagando la ampliación de toda la red hospitalaria, la cantidad que se ha construido de hospitales nuevos en este país en los últimos 12 años no se equipara en la historia de Nicaragua. O para continuar con la red de carreteras, que otra cosa que nunca en la historia de Nicaragua se habían construido tantas carreteras como en estos 12 años, o la ampliación de la cobertura en educación pública, que ahora incluye la educación técnica, institutos por todos lados. Para poder continuar haciendo esas cosas necesitamos más ingresos. Eso está claro. Pero creo que también esta reforma es ortodoxa, por decirlo de alguna manera, continúa sobre la misma lógica de la pirámide invertida. No es cierto no es cierto que los más ricos o los que más ingresos perciben están pagando más. No es cierto. Y esta reforma no se aprovecha para corregir esa deformación estructural. Y creo que se puede dar un paso adelante. Yo hace tiempo vengo pensando y lo he expresado en algunas oportunidades, y creo que se debe hacer en esta reforma, y es aumentar el monto de ingresos salariales exonerado del IR. Te lo voy a poner de otra manera. En este momento pagan IR todos los que ganan más de 8.666 córdobas mensuales. Creo que son 100.000 anuales. A partir de ese salario empezás a pagar IR. Pagas el 10. A partir de los 16.666 pagas el 15% de IR. Impuesto sobre la renta. El asalariado. Eso se mantiene y hace como 8 años, si mal no recuerdo, o un poco más. Es hora de subir ese techo. ¿Por qué razón? Porque eso beneficia a la inmensa mayoría de asalariados del país. Significaría mayor cantidad de dinero en los bolsillos de esos asalariados que dinamizarían el mercado interno. Pero además un acto de justicia. Es decir, que el que gane 10.000, que el que gane 15.000 córdobas no pague IR. A partir de los 15.000 que empecemos a pagar. Pero hasta 15.000 que no paguen IR. Ahorita está en 8.666. Esa es una manera de incrementar la justicia tributaria. No es suficiente. No, por supuesto, no es. Con eso ya se cambió la lógica fiscal del país. No.
No, pero es un paso en esa dirección. Y además, eso hace que, por ejemplo, los trabajadores que en este momento pagan el 6.25% del INSS y que ganan 8 o 9.000 córdobas mensuales, no van a sentir el incremento al 7%, que es una nada, es cierto, pues no van a sentirlo para nada porque se les exonera hasta 15.000. Yo te aseguro que la masa laboral que está en esa franja salarial entre 8.700 Córdoba, por hacer una cifra redonda, y los 15.000 es sustantiva. Debe ser alrededor del 30%, cuidado más, de los trabajadores. Te lo aseguro. Cuidado más. Creo que me estoy quedando corto, pero bueno, vamos a ser conservadores. Pero eso beneficia, y a partir de 15.000 comienza la escalera y beneficia también entonces a los que ganan 20.000 o a los que ganan 25.000, porque la escalera empieza a partir de los 15 y no a partir de los 8.700. ¿Cómo podés compensar ese ingreso que no va a percibir el Estado? Eso es tarea de los técnicos. Que hay un excelente equipo técnico en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público que lo encabeza Iván Acosta, que ha demostrado una capacidad formidable para dirigir esa cartera. Y ahí tenés a Ovidio Reyes también, el Banco Central. Que coqueen por dónde, pues. Te voy a dar un ejemplo por dónde puede compensarse, que no sé si los montos sean suficientes. Pero aquí en los llamados ingresos propios de los ministerios hay un verdadero relajito, incluyendo Hacienda y Crédito Público, que tiene ingresos propios por la vía de la DGI o la DGA. Todos esos famosos ingresos públicos, ingresos propios, no ingresan a la caja central del fisco o de la tesorería, sino que ingresan a la caja particular de cada ministerio. Y son fondos que se gastan a discreción de los ministerios. Por ejemplo, INETER tiene una cantidad de ingresos formidables por la vía los mapas que llegas a hacer quiero que me hagas mi levantamiento catastral de mi propiedad, un montón de cosas que tiene INETER, o la DGI misma, o los ministerios vinculados a la creación de empresas. O sea, aquí hay un INTUR, así que son entes autónomos adscritos al gobierno central. Entonces habría que ver cómo concentrar todos esos ingresos que están ahorita, que son administrados por las propias entidades del Estado, que vayan a la caja central, que no sean administrados a discreción del titular de cada institución, el ministro o el presidente de cada ente. Cito ejemplo, nada más. O, por ejemplo, ¿no? Las multas van a la policía. No, que vayan a la caja central. Y puedo seguir citando ejemplos. Pero creo que es importante aprovechar esta reforma tributaria para no solamente grabar lo que deba ser grabado y eliminar las exoneraciones e incrementar las tasas que se deben incrementar, sino también para una mayor justicia tributaria para los asalariados. Todavía está eso en discusión en la comisión respectiva en la Asamblea Nacional. Todavía no hay dictamen. Está en negociaciones. Que aunque nominalmente el COSEP dice que no participa, realmente hay distintos empresarios de todo tipo de tamaño que sí están participando de manera discreta en negociaciones, en exposición de sus razones o sus propuestas ante la Comisión de Diputados y del Gobierno que está atendiendo este tema. Dejo sobre la mesa eso, pues. Son las 6 de la mañana con 51 minutos. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores.
pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Son las 6:54 de la mañana. Fíjense, yo creo que el trabajo de la Comisión de la Verdad, cuyos miembros son Mirna Cunningham, el padre Uriel Molina, Cairo Amador, el vicerrector de la UNAM, Francisco López, y Adolfo Jarquín Ortel, esos son los 5 miembros. Ha sido un trabajo encomiable, escrupuloso, y creo que nos ayuda a tener conciencia, una mayor conciencia, con cifras y con reflexiones de lo que nos pasó el año pasado, de lo que vivimos el año pasado. Y de lo que vivimos en primera persona. No es que nos lo contaron, lo vivimos de distintas maneras y de distintos teatros, pero lo vivimos. Entonces esa disputa entre que si son 100 y tantos, si son 500 y tantos, me parece verdaderamente absurda. Uno que haya sido, y es suficiente para que nos preocupemos. Pero es que, de acuerdo con las cifras de la Comisión de la Verdad, que además lo prueba, presenta sus fuentes de información, los nombres y las circunstancias y las fechas en que cada una de las personas falleció, la cifra es de 253 muertos. Esa es una barbaridad. O sea, estamos hablando que entre el 19 de abril y creo que la última víctima registrada por la comisión es el 28 de septiembre, que fue en el tranque que quisieron armar allá por el Iván Montenegro. La cifra es de 253. Esa es una barbaridad. Es horrible. Ahora nos vamos a meter al grupo de edad, que es aún más espantoso. 95 en Managua. En Managua, 25 el distrito 1. Comienza en el lado oriental, pues va toda esa franja central. 2 en el distrito 2. 5 en el distrito 3. 5 en el distrito 4. 6 en el distrito 5. 14 en el distrito 6. 22 en el distrito 7. En los municipios, 8 en Tipitapa, 5 en Ciudad Sandino, 2 en Matiares y 1 en Ticuantepe. Son 95 en total. Solamente en el departamento de Managua. En Masaya, es una cantidad espeluznante, 36 en Masaya. No la ciudad, en el departamento de Masaya. 27 en el departamento de Carazo. 20 en Matagalpa. 15 en León. 13 en Estelí. 7 en Chinandega. 8 en Jinotega. 9 en Río San Juan. Aquí están incluidos los 4 policías de San Miguelito, de Morrito. 6 en el Triángulo Minero y en el Caribe Norte. 5 en Chontales. 4 en Huaco. 4 en Bilwi. 3 en Granada y 1 en Bluefield. 253. Ahora bien, vamos a entrar al detalle. Es que después analizamos esto, pero creo que esto fue publicado la semana pasada.
En cuanto a afiliación política o, sí, ¿en qué lado de la barricada estaban? Movimiento 19 de abril autoconvocados, 31. Salvaje. Supuesta, así dice el informe, afiliación sandinista, 48. Oficiales de la Policía Nacional, 22. No hay información de la afiliación, 152. 48 sandinistas confirmados. Circunstancia: 140 a consecuencia de los tranques. 31 en protestas por las reformas del Seguro Social. 31. 27 en fuego cruzado. 13 asesinatos. 2 por accidente en destrucción de árboles de la vida. Uno allá en la unidad de propósito y uno aquí en Metrocentro. 6 en la marcha del 30 de mayo. 11 en resguardo a bienes públicos y privados, es decir, que estaban vigilando bienes públicos y privados y fueron muertos. 6 en víctimas de incendio, el horror del Carlos Marx. 2 en la marcha de las Flores. 7 en ataques a unidades policiales y 8 en el sector de Leopoli. Las fechas cuando más hubo número de muertos fueron 15 el 30 de mayo, 9 el 2 de junio, 4 el 6 de junio y 19 el 18 de julio. Bueno, hubo 6 el 6 de julio, 6 el 23 de junio, 6 el 19 de junio. Es que las cifras son espantosas, ¿no? En abril hubo 52 fallecidos. En mayo, otros 52. Es que cuando uno dice esas cifras, dice, bueno, pero es que solo pensar que 52 personas asesinadas o muertas en los enfrentamientos es de espanto, pues. 89 en junio, 58 en julio, 1 en Matagalpa en agosto y 1 en septiembre en las Américas 3 en el Iván Montenegro. ¿Verdad? Pero hay otras cifras que también causan impacto. En fuego cruzado, llaman aquí. Fuego cruzado. Fíjate bien, hay 13 en abril, es decir, que no participaban en las protestas y tampoco estaban con la policía, sino que estaban o caminando o en sus casas o de veleta, viendo. En abril, 13. En mayo, 7. En junio, 5. En julio, 1. No estaban metidos en nada y murieron. Vamos por la ocupación. Miren. 7 estudiantes de secundaria. 8 estudiantes universitarios. Y lo que pasa es que ahí no está la cifra en este cuadro. Pero hay menores de edad. Son 15 más. Estás hablando ahí de 20,
perdón, de 30 menores de 22 años, por ponerle un tope. Policías, 22, periodistas, 2, que es el del que muere en Metrocentro cuando le cayó encima el árbol de la vida, y el periodista Ángel Gaona, asesinado por 2 pandilleros ahí en Bluefields. 4 amas de casa, 11 comerciantes, 42 desempleados, 4 niños, 3 maestros, 60 obreros, 2 taxistas, 57 trabajadores por cuenta propia, un transportista, un vigilante, 2 abogados, 16 agricultores, 11 comerciantes, un desconocido. Por ocupación. ...102 de los 253 muertos... Perdón. De los 253 muertos, Medicina Legal hizo autopsia a 109, es decir, a la minoría. Hay 144 a los que no se les hizo autopsia. 144. De las 109 autopsias, 102 murieron por disparos, 2 por arma blanca, 3 por traumas contusos, es decir, a golpes, 1 por asfixia mecánica, ¿sí? Lo ahorcaron, 1 por asfixia química, es decir, por humo. Estamos hablando del 43.1% de los fallecimientos. Disparos en la cabeza, según Medicina Legal, 37. En la cara, 3 más, son 40. En el tórax, otros 37. En el abdomen, 17. En el hemitórax izquierdo, es decir, en el corazón, balazo al corazón, 2. En el cuello, 7. En el pulmón, 1. En la columna, 2. En el hombro derecho, 2. Y en el muslo izquierdo, 1. Personas lesionadas. Esta es una cifra que pasa desapercibida. Nos fijamos en los muertos, pero no nos fijamos en los lesionados, los heridos. Estamos hablando de heridas físicas, porque trauma psicológico creo que todo el país lo tiene. Por eso el esfuerzo del gobierno, un esfuerzo correcto de propiciar, de fomentar, de crear actividades recreativas por todos lados, por cualquier día de la semana, para ayudar a encontrar la paz interior, pues. Que no se va a lograr con eso, pero contribuye. Fíjense, 2018 personas lesionadas. 199 mujeres, 1819 varones. El último lesionado grave detectado es el joven Cristian Gabriel Flores Vázquez, de 18 años, habitante de Diriamba, atacado con mortero, resultando con la pierna izquierda amputada. Le tiraron un morterazo y le cortaron la pierna. Entonces, por rango de edades, miren, entre los lesionados, de 0 a 18 años, hay 198. De 18 a 25 años hay 661. Estamos hablando solo varones, les estoy dando. Mayores de 26 a 35, 528.
Y entre 36 y 60, 432. Todas estas son cifras de varones. En mujeres, 21 menores de 13 años lesionadas. 16 menores de 18 años. 63 entre 18 y 25. 51 entre 26 y 35. 48 entre 36 y 60. Estamos hablando de mujeres lesionadas en los hechos del año pasado. ¿No te parecen cifras espantosas? Si sumás, estamos hablando que jóvenes, no importa de qué parte estaban participando, que a veces nos perdemos en eso, a todos los que profesamos el sandinismo como ideología, nos duelen por igual las muertes de uno y otro lado. Esto no es cierto que solo nos duelen nuestras muertes, nos duelen las muertes de todos, porque es que esto no debió haber ocurrido. Y en eso tenemos responsabilidad todos. La oposición, la gran empresa privada, Estados Unidos, nosotros también tenemos responsabilidad. Todos debimos haber evitado que ocurriera esto. Pero ocurrió y nos duelen las muertes de todos lados y los heridos y los lesionados de todos lados y la destrucción de la economía. Todos estamos sufriendo las consecuencias. ¿Cómo no nos va a doler? O sea, la pérdida de una vida humana por razones que no son naturales le duele a cualquiera y es responsabilidad de todos. O sea, nos duelen también las naturales. Lo que quiero decir es que cuando ocurre a alguien que se muere en que no debió haber muerto, en un accidente de tránsito, alguien que mata a otro, ¿cómo no te va a doler? Los casos esos que uno ve horribles. El domingo asesinaron a una pobre mujer en Cucrail, un maldito varón ahí, a garrotazo la mató. ¿Cómo no te va a doler eso? Digo, si somos seres humanos y si además nos profesamos revolucionarios y sandinistas, nos tiene que doler la muerte de todos los seres humanos en cualquier circunstancia, pero especialmente cuando no debió haber ocurrido. Tú estás hablando que el lesionado, la inmensa mayoría, son menores de 25 años, entre varones y mujeres. También en la mayoría de la población me van a decir, sí, pero ¿qué significa esto? Que lo que estaba en la calle era juventud. De ambos lados. Jóvenes policías, como el chavalito que mataron ahí en San Carlos. O los chavalitos que mataron también en San Carlos en diciembre, que es una cosa terrible. Que eran policías. O los chavalos que asesinaron en Estelí en los primeros días de los sucesos de abril. Horrible fue eso. Horrible. O los chavalitos, los chavalitos muertos aquí, o el chavalito, ¿cómo se llama? Aquel deportista que era campeón, que era de Ciudad Sandino, que estaba en el estadio, mi militante de la Juventud Sandinista, asesinado a balazo por un francotirador ahí en el estadio. Chavalitos. De los dos lados, hermano, de los dos lados. Juventud. ¿Cómo no nos va a llamar a la reflexión esto? La mayor cantidad de lesionados, Managua, 1014. ¿Qué lo decís, mano? Y estás hablando de heridos a machetazos, golpeados, torturados, violadas. Ahí hay unos testimonios de los tanques de San José y se los voy a leer, a ver si da tiempo. Es que son espeluznantes lo que pasó en el tanque de San José. Eso es espeluznante.
sea, y el cura de testigo de lo que ahí estaba ocurriendo. Eso testimoniado por las víctimas. No es invento, hombre. O sea, eso, o sea, no hay conciencia en la sociedad de lo que, del grado de atrocidades que aquí se cometieron. Eso del tranque San José va a entrar en los anales de los horrores vividos en la sociedad nicaragüense como una de las cosas más espantosas. 2 chavalas, en los primeros días del tranque San José, 2 chavalas, hijas de una conocida sandinista de Carazo. Pasaban por el lugar, las secuestraron, las violaron entre todos, las malmataron, las secuestraron ahí no sé cuántos días y después las soltaron. Esas 2 hipotas no quieren saber nada de la vida. ¿Y cuál fue su gran pecado? Ser hija de una sandinista. Ese era su gran pecado. La reconocieron y por eso le hicieron eso. Y el cura estaba ahí. Ya lo quitaron. Allá está en Miami viviendo. Juan Diego creo que se llamaba. Ahí voy a buscar el nombre. No puede ser que nos duela diferente lo que le hicieron a los sandinistas que lo que pasó con los estudiantes. No puede ser. A ver, los chavalos de Estelí, a mí, por lo menos a mí, me causaron un gran impacto. A mí en lo personal, no sé a ustedes, pero a mí sí. O el chavalito que mataron ahí en León, 15 años creo que tenía, con un disparo en la cabeza. Eso es asesinato. O los chavalitos de Masaya, ¿se acuerdan? Al principio, en los primeros días. Diferente de lo que pasó en los tranques, ¿eh? Estoy hablando de los primeros días, las manifestaciones, las revueltas, no sé cuánto. ¿Cómo no te van a doler todas las muertes de esa gente? Sí, no importa de qué lado estaban, eran gente joven que andaban allí porque querían estar, porque se arrecharon porque el gobierno hacía tal o cual cosa, o por lo que pasó ahí en Camino Oriente, por lo que haya sido. Son jóvenes. Esas muertes no debieron haber ocurrido nunca. Que busquemos las causas, sí, de acuerdo. Aquí hubo un sector de la empresa privada, el más importante de la gran empresa privada, unos políticos oportunistas sembrados por Estados Unidos, entrenados por Estados Unidos, financiados por Estados Unidos, que aprovecharon lo ocurrido el 18 y 19 de abril para intentar asaltar el poder político. Eso fue lo que ocurrió. Otro día vamos a abundar en cómo nos comportamos, en particular nosotros los sandinistas, etcétera. Otro día. Pero ahorita yo solo quiero ayudar a que reflexionemos sobre esta cifra. Lo que nos pasó es horrible, hombre. Y tenemos que sentarnos y reflexionar qué podemos hacer para que eso no vuelva a ocurrir en Nicaragua, que nunca más ocurra. Siempre hemos dicho que la paz es el bien más preciado. Y creo que hoy en día los nicaragüenses estamos más conscientes de eso. Nadie quiere volver a vivir lo de esos 3 meses, donde estábamos secuestrados todos por los tranques. Nadie quiere volver a vivir eso. Y era el horror, el oír la balacera todas las madrugadas, todas las noches, en el día. Que ahí viene la policía, que ahí vienen los tranqueros. Además, la persecución, la cacería a los sandinistas. Eso que le hicieron al Papa y a su hijo en Jinotepe. ¿Se acuerdan? Primero mataron al hijo y después mataron al Papa en su casa. Por sandinistas. Es decir, aquí hay una intención deliberada de aterrorizar al sandinismo, de expandir el odio contra los sandinistas y de liquidar a los sandinistas. Hay una voluntad política
expresa, patrocinada por algunos obispos, la gran empresa privada, Estados Unidos y los políticos oportunistas que están a su servicio, asalariados por ello. Hay una voluntad expresa de exterminar a los sandinistas. Y esa también es algo que no han querido asumir. Los que no están con el gobierno no han querido asumir que esa es una realidad política. Y que los sandinistas no vamos a estar como pendejos esperando que nos vengan a matar. Porque tenemos derecho a defendernos. Ese es un derecho humano, el derecho a la defensa. Aquí en la Cochinchina, si vos sabés que te quieren matar, tenés derecho a defenderte. Pero lo que quiero, no me quiero perder en el tema, se me está comiendo el tiempo. El tema es, el fondo es que esto no debió haber ocurrido. ¿Y qué tenemos que hacer para que no vuelva a ocurrir? ¿Qué esfuerzo tenemos que hacer? Hay algunos de los dos lados, ¿ah? Yo leo de todo, leo yo, que invocan a la lucha armada. Vámonos, de una vez acabemos con estos golpistas. Vámonos, de una vez acabemos con estos sandinistas. Denos la arma. Quien no ha vivido guerra de verdad es el que dice eso. Ayer leía, quiero leer esto porque es que me pareció tan bueno. Ayer leía un post ahí en Facebook y lo guardé porque me parece que retrata muy bien, pues. Oigan lo que dice. A esos que invocan la guerra, que dicen, vámonos a la montaña a combatir a estos malditos sandinistas, dicen uno, ¿verdad? Y otros dicen, no, vámonos, a que nos den la arma, vámonos y que matemos a todos estos golpistas. Ah, vale, pues. Y dice este compañero, ustedes saben lo que es meterse en una trinchera 5 días, comer, cagar y dormir ahí. ¿Saben lo que es tener los pies mojados por días metidos sobre el barro? ¿Saben qué es caminar 20 horas seguidas con un morral de 30 kilos y un fusil de 8 o 10 kilos? ¿Saben qué es mirar a su lado y ver a un compañero y a los 10 segundos verlo destrozado o herido por una bomba o una bala? ¿Saben qué es cargar a un compañero muerto en sus hombros? Si no han vivido esto, por favor, no pidan guerra. No se imaginan los privilegiados que han sido los que no han vivido la guerra. Los que no han sufrido estas cosas. Yo tengo amigos. Miren lo que es la vida. Amigos que no eran sandinistas, que ahora defienden las ideas del sandinismo y que son hijos de contras, cuyos padres, varones, sus papás, murieron en la contra, destrozados por una granada. Y hoy defienden las ideas del Frente Sandinista y de la Revolución Sandinista. Y no quieren saber nada de guerra. Y tengo, por supuesto, yo mismo he sufrido la pérdida de muchos amigos durante la guerra contra Somoza o en la guerra contra Estados Unidos en los 80. Los tengo presentes en mi memoria todos los días del mundo. Desde Walter Mendoza hasta Ervin Vargas. Y puedo seguir mencionando nombres. El bien más preciado de una sociedad es la paz. Entiéndanlo. Quieren tomar el poder y desalojar el Frente Sandinista. No hay problema. Organícense y prepárense para las elecciones. Quieren reforma electoral, dale viaje. Negocien con el gobierno las reformas electorales que hagan falta. Quieren garantías. Perfecto. Negocien esa garantía
que se entreguen esa garantía y todos preparémonos para las elecciones de 2021. Ya está. Pero abandonen la conspiradera, abandonen esa alma entreguista, los gringos, y estar deseando que vengan los gringos aquí a bombardear. ¿Cómo se les ocurre semejante barbaridad? No me voy a ocupar de la connotación política entreguista y vendepatria que eso implica. No, que cómo se les ocurre decir vengan a bombardear. Nosotros vivimos el bombardeo de Somoza en los barrios y ciudades de este país. Masaya fue bombardeada por Somoza. León fue bombardeado por Somoza. Chinandega fue bombardeada por Somoza. Estelí fue bombardeada por Somoza. Matagalpa fue bombardeada por Somoza. Managua fue bombardeada por Somoza. Bombardeada por aviones. Pregúntenles a las familias sobrevivientes de esos bombardeos si la bomba distinguía. Aquí están los que apoyan a los guerrilleros, aquí están los que no son, los que no apoyan a nadie. Pregúntenle. Es absurdo. O sea, aquí tenemos que buscar una solución política, pero tienen que abandonar su conspiradera. O sea, ¿cómo quieren que estemos tranquilos si sabemos que andan conspirando y que conspiran para matarnos? Porque el objetivo es liquidar a los sandinistas, desaparecerlos de la faz de la tierra. Y me ocupo de los que dicen. Ellos mismos lo dicen. Vean sus publicaciones. La invitación a asesinar sandinistas. Por sandinistas. Nos llaman de lo que quieran. Entonces, en mi opinión, cualquier solución política en Nicaragua, cualquier diálogo pasa primero porque reconozcan el poder constituido constitucionalmente, dejen de conspirar para derrocar al gobierno y se aboquen a la negociación. Me parece elemental. ¿Cómo voy yo como gobierno a pretender negociar con alguien que lo que quiere es matarme? Deja de tener esas intenciones y hablamos. Deja de conspirar para matarme y hablamos. Mientras tanto, ¿qué sentido tiene? Yo tengo que defenderme. Y además, tengo el amparo del poder constituido. Claro, esta será otra reflexión para otro día. Los sandinistas sabemos por dónde nos chimba el zapato. Nosotros sabemos. Hay algunos que nos dicen que qué barbaridad, que ustedes no critican nada. No, hombre, sí. ¿Quién nos va a hablar a nosotros de crítica? Para que hay ámbitos donde se hacen. Pero sabemos por dónde nos chima el zapato. Sabemos causas de qué nos está ocurriendo. Y tenemos que discutirlo. Y tenemos que empujar las soluciones. Nosotros lo sabemos. Pero eso es una cuestión de los sandinistas. Estoy hablando del país. Los sandinistas también tenemos que buscar cómo reflexionar y rectificar. Como dice Fidel, cambiar todo aquello que deba ser cambiado. En el concepto de revolución, el 1 de mayo del año 2000, en la Plaza de la Revolución de La Habana. Tenemos que propiciar la discusión y la reflexión sobre los problemas que nosotros como sandinistas tenemos. Lo sabemos, pero estoy hablando del país. En mi opinión, queremos encontrar una solución política a la coyuntura originada a raíz de abril del año pasado. Tenemos que, en primer lugar, forzar a la oposición, por las buenas o las malas, a que deje de conspirar para derrocar al poder constituido. Que cese la conspiración, que cese su vínculo con los yanquis, que nos arreglemos entre nosotros. No han aprendido de la historia. Lo que pasó con Adolfo Díaz, ¿no se acuerdan? Lo que pasó con Moncada o con Walker, Máximo Jerez.
¿No se acuerdan? A lo largo de la historia, lo que pasó con Somoza, o lo que pasó con los Contras. La historia lo demuestra. Abandonen la tutela yanqui, dejen andar depositando sus esperanzas en la fuerza extranjera para que les venga a resolver sus aspiraciones. Y busquemos cómo resolver esto entre nicaragüenses. Nosotros hemos demostrado que cuando perdemos el poder lo entregamos sin problemas. 1990. Nos derrotaron en 3 elecciones consecutivas. Bueno, en una se la robaron, pero bueno, ponerle que derrota. 90, 96 y 2001. ¿Y quién dijo qué? Seguimos en la pelea, luchando, hasta que en el 2006 se ganaron las elecciones. Que por qué vía, que si fue ortodoxa, no, esa es otra discusión, pero se ganaron. El FMLN acaba de perder en El Salvador, sin ningún problema, ahí está, pues perdimos, y a ver qué hacemos. Nosotros hemos demostrado que cuando perdemos, perdemos. Bueno, aguántense, negocien con el frente, con el gobierno, las condiciones para esa competencia electoral. Lo que haya que hacer, reforma a la ley electoral, reforma al Consejo Supremo, reforma a lo que quieran, negocienla, vámonos. Y nos vemos en el 2021. Dejen de conspirar. Dejen de andar aspirando a asesinar sandinistas como vía para alcanzar el poder. Asesinar policías como los que han asesinado en estos 2 últimos meses. Chavalitos que son policías, chavalitos. Dejen de asesinar. Dejen de andar invocando intervención extranjera. Tengan dignidad. Vámonos a negociar. Y nos vemos en el 2021. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hasta aquí, usted y nosotros hemos recorrido el mundo sin fronteras. Los hechos que los hombres producen, transformando su realidad. Desde aquí, Nicaragua, tierra de libertad.